Cuando fuimos bautizados, Dios puso en nuestro corazón la semilla del Espíritu Santo, semilla que es como la de la mostaza, que aunque es en sí misma la más pequeña de las semillas, ya contiene en ella el poder de llegar a ser uno de los árboles más grandes. Si gustas, vamos a leer esta parábola que nos propone Jesús a propósito de esta semilla. La vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, y vamos a ir al verso 31. Les puso esta otra parábola. Sucede con el reino de los cielos lo mismo que con un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en el campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace como un árbol, hasta el punto que los pájaros del cielo pueden anidar en sus ramas. Una pequeña semillita, muy pequeñita, plantada adecuadamente, va a ir creciendo, hasta ser un árbol grandísimo. Dice, así es el reino, así es nuestra vida espiritual. Necesitamos permitir que se vaya desarrollando en nosotros. Sin embargo, para que esto suceda, como lo veíamos hace un momento en el ejemplo de la semilla, será necesario que la tierra en la que se ha puesto sea cuidada y abonada correctamente, que se le riegue con frecuencia y que se retire de ella todo lo que le pudiera afectar al crecimiento. Es decir, es necesario que el cristiano se acerque a los sacramentos, que son como esa agua pura para el Espíritu Santo, que se alimente de la palabra de Dios, que será como el abono. De esta palabra es de donde va a sacar los nutrientes para que se vaya desarrollando plenamente. Va a ser necesario que la cultive y la cuide por medio de la oración, teniendo siempre cuidado de alejar de ella las tentaciones, que es hacer pues penitencia, apartarnos de todas aquellas cosas que no le ayudan a la vida cristiana. Hay lecturas, programas de televisión, hay muchos elementos hoy, sobre todo en nuestro mundo moderno, que echan a perder el fruto, que nos apartan de la vida de Dios y con ello hacen que el Espíritu Santo, aunque está en nuestros corazones, no se desarrolle. Hay mucha gente que pues escasamente va a misa, ni qué decir de comulgar, ¿verdad? Hay gente que pues de oración en la mañana se persina a un Padre Nuestro, Ave María, y ya, es todo lo que va a tener en su oración. Hay gente que no hace ni siquiera un poquito de penitencia, que la palabra de Dios pues sabe que existe, la ha oído en misa, pero no la lee en su Biblia. Hermanos, ¿cómo se va a desarrollar entonces el espíritu en nuestros corazones? ¿Cómo se va a desarrollar la vida espiritual en la vida del hombre si nosotros no ponemos atención a todos estos elementos, estas herramientas, estos nutrientes que necesita el espíritu para poder desarrollarse y tener la fuerza necesaria para realizar todas sus operaciones dentro de nuestra alma? Es prácticamente imposible. Por eso es que hoy vivimos un cristianismo tan deteriorado. No porque no hayamos recibido el Espíritu Santo. La mayoría en México y en general en los países latinos han sido bautizados, pero tradicionalmente. Después nuestros papás ordinariamente pues ya no se preocuparon de todo lo demás y entonces el Espíritu Santo se quedó así como encarcelado, como medio muerto, contristado, y obviamente pues no permite que nuestra vida cristiana llegue a desarrollarse en plenitud. En pocas palabras, lo que alcanza el desarrollo de la vida en abundancia no es otra cosa que lo que ya hemos repetido hasta la saciedad, que es lo que conocíamos como el sol, que es la oración, los sacramentos y la lectura, que tiene que ir acompañada siempre del sacrificio, porque es difícil. Por ejemplo, que todos los amigos van a ir al cine, y es una película inconveniente, es una película que no va a edificar mi alma.
pues va a ser un sacrificio no ir con ellos, o a lugares inconvenientes, o en un momento dado apartarme cuando las conversaciones se tornan verdaderamente pues anticristianas. Si nosotros no estamos dispuestos a sacrificar algo de nuestra vida, a alejar todas estas alimañas, todos estos animales que se comen las raíces de la vida espiritual, pues va a ser muy difícil, hermanos, que logremos tener una vida verdaderamente cristiana, porque el Espíritu Santo, aunque habita en nuestro corazón, no se llega a desarrollar. Y entonces, al no desarrollarse, al no tener esa fuerza que Dios nos ha prometido, ¿qué pasa? Pues las pasiones nos dominan. El odio, la pereza, la gula, todas las pasiones. O sea, necesitamos la fuerza del Espíritu. Él es el que tiene que gobernar nuestra vida. Si el Espíritu Santo no gobierna nuestra vida, entonces no vamos a poder avanzar y vamos a ser siempre los mismos cristianos mediocres. Simplemente personas bautizadas que en muchas ocasiones, lejos de construir el reino, lo destruyen. La gente con la que nos juntamos, verdaderamente lejos de construir, destruye la relación humana, destruye nuestra propia sociedad, y son bautizados como nosotros, pero es gente que no ora, se levanta y como si Dios no existiera, no tiene a veces ni siquiera Biblia en su casa, y si la tiene pues nunca la ha leído. Decía al principio de nuestro curso como cuando doy este curso presencial, que les pido que traigan su Biblia, pues muchos traen su Biblia de la primera comunión, o traen su Biblia de cuando se casaron o de algún sacramento, y vienen, hermanos, las Biblias nuevecitas, muchas de ellas que son así pues muy hermosas porque traen su canto de oro, pues vienen así enteritas, se oye así, o sea, a la hora que estoy pasando las hojas, donde se está separando la hoja de la película del baño de oro, y uno pues obviamente se da cuenta de que en su vida ha leído la palabra. Vamos a misa y pues ni siquiera escuchamos, ¿verdad? Estamos preocupados a qué hora se va a acabar. Luego a veces no tenemos ni siquiera un buen sonido en nuestra parroquia. El padre y los lectores no están entrenados. Los lectores, primera lectura y segunda lectura, la leen rapidísimo, con un montón de faltas que no me permiten entender lo que está diciendo. Hace calor en el templo, me aburro. ¿Cómo se riega esa plantita? Se va a morir. No va a dar fruto, no va a crecer. No vamos a tener la suficiente vitalidad para poder desarrollarnos como verdaderos cristianos y de esta forma rechazar todas las tentaciones. Es necesario advertir que la semilla sembrada en cada uno de nosotros no es diferente a la sembrada en San Francisco de Asís, o en San Ignacio de Loyola, o en alguno de los santos. Lo único que hace la diferencia es la manera como se ha cultivado, cómo se ha cuidado, cómo se ha valorado. Pero de ahí en fuera todos somos iguales y hemos recibido el mismo Espíritu Santo. Espíritu que puede apagarse o llevarse a la plenitud. Los santos han buscado que esa planta crezca, se desarrolle, se fortalezca y llegue así a dar fruto. Otros, como nosotros, pues la desvaloramos, sabemos que estamos bautizados, pero pues muchas veces por ignorancia, y por eso la importancia de este curso, por ignorancia no hemos sabido qué hacer, ni qué produce, ni cómo podemos nosotros alcanzar esa plenitud que Dios nos ha dado a través del Espíritu, que necesita obviamente de todos estos recursos que Dios ha puesto para que el Espíritu se desarrolle en nosotros. Quiero que veas conmigo lo que nos dice el apóstol Pablo.
Quisiera que vieras en tu Biblia Primera de Tesalonicenses 5:19. Dice el apóstol: no apaguen la fuerza del Espíritu. No apaguen la fuerza del Espíritu. Cada vez que decimos chistes inconvenientes, cada vez que vamos a lugares inconvenientes, cada vez que descuidamos nuestra vida espiritual, lo que le estamos haciendo es echándole una cubeta de agua a esta pobre llamita que está ardiendo en el corazón. Se va a apagar, no llega a desarrollarse. No apaguen el fuego del Espíritu que está en el corazón de ustedes. Al contrario, hay que avivarlo, hay que acercarle más elementos espirituales, una buena lectura espiritual, música cristiana, música espiritual, cosas que verdaderamente animen al alma. De lo contrario, pues se va oscureciendo y se va apagando. En el capítulo 4 de su carta a los Efesios, hace una referencia semejante. En el versículo 30 dice: y no causen tristeza al Espíritu Santo de Dios, que es como un sello impreso en ustedes para distinguirlos en el día de la liberación. No entristezcan al Espíritu, hermanos, cuando mentimos, cuando cometemos pecados y sobre todo, pues cuando cometemos pecados graves. Lo que estamos haciendo es entristecer, contristar, apagar la llama que Dios puso en nuestros corazones. Esa semilla no encuentra la forma de crecer y pudiendo llegar a ser un gran árbol, pudiendo llegar a tener una vida maravillosa, plena, perfecta, pues lo que tenemos es una vida mediocre. Debiendo ser los constructores, nos convertimos en los destructores de nuestra sociedad. Los frutos que esta semilla producen en nosotros nos los explica el apóstol San Pablo en su carta a los Gálatas. O sea, cuando nosotros cultivamos adecuadamente esta semilla, cuando le ponemos atención a esta semilla, entonces obviamente crece y empieza a dar fruto. ¿Cuáles son los frutos? Quiero que abras tu Biblia ahora en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. En el verso 22 dice el apóstol: en cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. Fíjate nada más. Cuando nosotros cultivamos el Espíritu, el amor se desarrolla. Qué hermosas son las familias cristianas, en donde el amor está presente, las comunidades cristianas donde verdaderamente nos amamos. Es un fruto natural. ¿Qué tengo que hacer para amar, Padre? Pues nada. Ya tienes la fuerza del amor en tu alma, en tu corazón. Deja que se desarrolle. Ayúdale con tu vida espiritual. Ponte a orar, haz un poco de ayuno. Comulga con más frecuencia, lee la Sagrada Escritura y vas a ver cómo el amor se empieza a desarrollar en plenitud. Alegría. Cuando vemos un cristiano triste, pues ese es un triste cristiano. O sea, esa persona no está gozosa, el Espíritu Santo no está actuando. Y por eso distinguimos claramente, como lo he hecho a lo largo del curso, a los que son simplemente bautizados, es decir, a la gente que simplemente recibió el sacramento del bautismo, y a aquellos que lo han cultivado, aquellos que llevan una verdadera vida espiritual, personas alegres, joviales, son personas a las que, como decimos vulgarmente, no se les atorra la carreta, no guardan resentimientos ni odios. Su vida, como dice el texto, permanece en paz, son tolerantes, amables, benignos. ¿Conoces gente así? ¿Tu vida es así? Si la respuesta es sí, hermano, felicidades.
Quiere decir que la acción de Dios está operando fuertemente en tu alma y en tu corazón. ¿No es así? Quiere decir que tu vida espiritual está débil, está floja. Y por eso estos frutos no se expresan, no se ven. Los frutos son los que distinguen al árbol. Cuando vemos dos árboles cítricos, normalmente nos parecen iguales. Sus hojas son prácticamente iguales. Un árbol de mandarinas y un árbol de naranja, así un poco de lejos, pues y aún de cerca, si no conoce uno bien, pues le va a parecer que es, pues no sabe uno si es una mandarina o si es un naranjo. Pero después da la flor y la flor también son azares, tampoco se distinguen muy bien. Pero cuando da el fruto, no, la naranja y la mandarina son cosas diferentes, son cítricos, pero son completamente diferentes, saben diferentes, su aspecto es diferente. Bueno, lo mismo es con la vida cristiana. O sea, de lejos, cuando vemos a los hermanos, pues nos pudiera parecer que todos somos iguales. Todos bautizados, todos somos iguales. Por las hojas no. Porque traigo una Biblia, un crucifijo, unos aretitos que ahora se ponen las chicas de crucecitas y todo este tipo de temas. Porque voy a un grupo pastoral. Son hojas. Son hojas. Por los frutos: amor, paz, alegría, benignidad, tolerancia, dominio de sí mismo. Entonces estamos hablando de frutos. Y los frutos son los que nos identifican, porque realmente son los que identifican al árbol. Son precisamente los que hacen que todo se desarrolle en nosotros, el amor, la paz de Dios, que nos hacen libres, que nos hacen descubrir la presencia de Dios en el mundo y nos dan la certeza de que algún día viviremos eternamente en el cielo con Jesús. Como ves, no son pocas las cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros. Te invito a que en nuestra próxima reunión sigamos profundizando en todas estas acciones del Espíritu Santo. Particularmente, en nuestra próxima reunión vamos a hablar de los dones. Todo aquello que el Espíritu Santo nos da para que haya frutos. Son regalos de Dios. Y de esto, pues es importante conocer para poderlos desarrollar, para conocerlos y ver qué es lo que realizan en cada uno de nosotros. Te invito pues a que nos acompañes en nuestra próxima reunión para seguir profundizando en este maravilloso tema que es la tercera promesa de Jesús, el Espíritu Santo, que es la que realiza la obra en abundancia en nosotros y permite que un día estemos eternamente con Él y que mientras caminamos por este mundo podamos nosotros vivir siempre en compañía de Él. Hasta la próxima, que Dios te bendiga y nuestra Madre Santísima te acompañe. Gracias por acompañarnos.